Asambleísta Mauro Andino. Gracias. Permítame brevemente, señor presidente, antes de referirme al libro tercero, Ejecución de Penas y Rehabilitación Social, hacer algunas puntualizaciones en relación a propuestas u observaciones un tanto equívocas que, con mucho respeto, hicieron algunos señores asambleístas en la sesión de la semana pasada. Por ejemplo, cuando se hablaba de la usura, que está contemplado en el artículo 278, se decía que no se ha desarrollado adecuadamente ese artículo y como que se estaría tratando de precautelar los intereses de aquellos que juegan con el dolor, con el sufrimiento de las personas que son víctimas del chulquerismo o de la usura. En el 298 está desarrollado ampliamente, determinando inclusive penas mayores a las que hoy se sanciona, que está de 6 meses a 2 años. Hoy nosotros en el proyecto estamos determinando penas de 5 hasta 9 años a aquellos que se aprovechan, insisto, de la necesidad de una persona para imponerle este tipo de sanción. Asimismo, señor presidente, se cuestiona la creación de programas de educación en favor de los sentenciados. ¡Qué absurdo! ¡Qué absurdo, por decirlo menos, que se cuestione que en este proyecto de ley nosotros estemos desarrollando políticas de educación en favor de aquellas personas que han sido sentenciadas y condenadas a la pena de privación de la libertad? Hacer lo contrario sería desconocer lo que dice el artículo 203.2 de la Constitución. Les invito a que revisen el 203.2 de la Constitución. Allí se habla de la educación como un derecho fundamental, como un derecho humano, en favor no solo de quienes estamos libres o no estamos privados de la libertad, sino también de aquellos que están privados de su libertad en los centros de rehabilitación social. Se ha dicho también, señor presidente y señoras y señores asambleístas, que se creará más burocracia con los jueces de garantías penitenciarios. Lamento una vez más decir que están olvidando que existe una Constitución y en donde en el artículo 203, numeral 3, dice textualmente en la Constitución que se crearán jueces de garantías penitenciarios. Por lo tanto, no es un invento, no es un invento del presidente de la misma, es simplemente el desarrollo de lo que establece nuestra Constitución, así como también lo que consta en el Código Orgánico de la Función Judicial, en el artículo 230, como también en el Código de Ejecución de Penas. Les invito a que revisen lo que dice la Constitución, el Código de la Función Judicial y el Código de Ejecución de Penas. Paralelamente se ha dicho que a los abogados se les va a coartar el ejercicio de su derecho porque principalmente o primeramente se va a garantizar el derecho con los familiares. Otra mentira, otra falacia. El ejercicio de los abogados está garantizado precisamente en la Constitución. Cuando un sospechoso, cuando un procesado requiera de un abogado, no se le puede coartar jamás este legítimo derecho. Por lo tanto, no se debe tergiversar lo que consta en el proyecto de ley. El principal trabajo, señor presidente, que ha hecho la comisión, no Mauro Andino, sino la comisión, con respecto al libro tercero, ha sido la reestructuración del mismo, a fin de que se ajuste al principio resocializador. Al igual que en los otros 2 libros, se han trasladado los principios y las garantías de ahí establecidos para normarlos en el libro preliminar, es decir, de una manera adecuada, de una manera procedente. En concordancia con lo previsto en la sección 13ª, artículos 201, 202 y 203 de la Carta Fundamental, es decir, de la Constitución, la Comisión en su informe, ¿qué es lo que ha hecho, señor presidente? Desarrollar el sistema de rehabilitación social como finalidad fundamental, la rehabilitación integral de las personas sentenciadas penalmente,
para reinsertarlas en la sociedad, así como la protección de las personas privadas de libertad y la garantía de sus derechos. Eso es lo que hemos hecho, sujetos estrictamente en lo que manda la Constitución de la República. El organismo técnico, creado también en este libro, será el competente para ejecutar las políticas previstas por el directorio del sistema al que hace referencia nuestra Constitución. En concordancia, en armonía con el Código Orgánico de la Función Judicial, se asegura el principio de jurisdiccionalidad, de modo que los derechos de las personas privadas de la libertad sean garantizadas en todo momento, por lo que se ha establecido que sean los jueces de garantías penitenciarias quienes resuelvan las sanciones disciplinarias y se evite que sea a lo mejor el director del centro de rehabilitación el que tenga que aplicar discrecionalmente una sanción. Serán los jueces de garantías penitenciarios, respetando el sistema progresivo, es decir, cerrado, semiabierto y abierto. La comisión, en el propósito de constitucionalizar la propuesta, ha reubicado el procedimiento de medidas cautelares previstas en el libro tercero para colocarlo dentro del libro segundo, retirándose de esta manera la facultad que en el proyecto tenía el Sistema Nacional de Rehabilitación para regular las medidas cautelares. Asimismo, se establece la forma en la que deberán aplicarse las penas alternativas a la privación de la libertad, por lo que se le ha dotado al organismo técnico del Sistema Nacional de Rehabilitación la facultad administrativa para que maneje dichas penas de manera adecuada, sujeta al ordenamiento constitucional. Paralelamente, con el fin de garantizar los derechos de las personas privadas de libertad, se ha establecido un régimen de ubicación de la población penitenciaria, de modo que se cumpla con el principio de separación. ¿Por qué? Porque no podemos mezclar a una persona que cometió un asesinato con la persona que cometió un hurto, o a una persona que está vinculada al narcotráfico con una persona que cometió un delito de tránsito. Aquí vamos a aplicar el principio de separación para garantizar precisamente los derechos de las personas procesadas, privadas de la libertad o sentenciadas. Otro tema importante establecido en este libro ha sido la regulación de varios ejes de tratamiento para las personas privadas de libertad conforme a los instrumentos internacionales, en especial aquel documento denominado Reglas Mínimas para el Tratamiento de Reclusión, de las cuales el Ecuador es signatario. Hacer lo contrario sería simplemente desconocer tanto lo que establece nuestra Constitución como los instrumentos internacionales de los cuales el Ecuador es parte, como las reglas mínimas para el tratamiento de reclusos. Compañeros, en ese sentido, también hay que resaltar 5 ejes importantísimos para la rehabilitación de las penas privadas de la libertad. El eje laboral, cómo no propiciar el trabajo remunerado al interior de los centros de rehabilitación social. ¿Cómo no desarrollar también esos ingresos para que sean repartidos equitativamente en beneficio del que está cumpliendo esa pena, en beneficio de sus familiares, en beneficio de quienes tienen derecho a una pensión alimenticia? Pero lo educativo, primordial. Sin educación no habrá una verdadera rehabilitación social. Hoy muchos sentenciados, privados de la libertad, están obteniendo títulos académicos, de licenciados, de médicos, de profesores, de abogados, porque a ello hay que propiciar para que se capaciten, para que se preparen y puedan ser útiles a la sociedad. Asimismo, lo que tiene que ver la cultura, el deporte, la salud, los vínculos familiares y la reinserción hacia la sociedad. Si no se cumple con estos parámetros, si no se cumple con estos ejes, si es que este libro tercero no va de la mano con el libro segundo y con el libro primero, no habrá sentido o no habrá tenido sentido haber expedido este Código Integral Penal. Para concluir, señor presidente, permítame brevemente hacer referencia a un tema que se había tratado en la sesión anterior y que algún asambleísta, que no recuerdo el nombre,
señalaba que a través de este Código Integral Penal se va a controlar las redes sociales, refiriéndose al artículo 676. Quiero que quede claro qué es lo que dice el artículo 676. Otros medios de comunicación. Las reglas precedentes regirán también en lo que sean aplicables en el juzgamiento de delitos, no de contenidos, en el juzgamiento de delitos cometidos por cualquier otro medio de comunicación social existente. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier tipo de delito, un delito sexual, un delito de pornografía infantil, un delito de incitar al odio o cualquier otro delito, se cometa por cualquier medio, así sea por las redes sociales, es un delito y debe ser sancionado. En el Código Civil dice que la ignorancia en el desconocimiento de la ley no nos exime de responsabilidad. En verdad, alguno creo que carece del conocimiento de lo que dice la ley y por eso quiere confundir y mentirle al país. Señor presidente, yo quiero concluir pidiendo a todos los compañeros y compañeras que nos hagan llegar las observaciones y las propuestas para seguir enriqueciendo en este proyecto y de esa manera construir para segundo debate y darle al país un código que garantice la seguridad y la paz de los ciudadanos y evitar la impunidad que a diario se ha manejado en los diferentes juzgados del país. Gracias, señor presidente.